qué alegría, qué gozo tan inmenso. Una vez más, un día más de tener esta oportunidad de ser instrumento para su edificación, para su crecimiento. Pido a Dios siempre mostrar a Jesús a través de las Escrituras como Él, como el centro principal. La Biblia dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, en ellas encontraréis la vida eterna. Levanto en oración mis manos por su vida, usted que está involucrado aquí, para que en todo este año, en todo este trasegar de estudio, de sacrificio, usted pueda ver el fruto en sabiduría, en inteligencia, en un mejor carácter, en un mejor dominio, en muchas cosas. Hoy estaremos con el capítulo 25, tanto en el libro de Génesis como los Salmos y el Evangelio según Mateo. Estaremos en este libro de Génesis hablando respecto a la descendencia de Abraham y su mujer Cetura, una concubina más de Abraham. Hay dos corrientes conceptuales. Una corriente dice que esta mujer Cetura tuvo hijos con Abraham en el tiempo de Sara. Otra corriente dice que después que Sara murió, Abraham la tomó por esposa o por mujer y tuvo más hijos con ella, más o menos a los 138 años. Pero antes de definir estos dos conceptos, le invito a que leamos estas líneas. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba, a Dedán. Hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidad, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Estas dos corrientes son muy profundas. Unos dicen que al morir Sara, por cuanto dice que tomó otra mujer cuyo nombre es Cetura, pero también puede darse que mientras Sara vivía tomó otra concubina, porque aquí en el verso 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas. Ahora no se sabe cuántas concubinas más tuvo Abraham, no solamente Cetura ni Agar, sino que pudo haber tenido más y más hijos que no están aquí escritos en la Biblia. Recordemos que la Biblia tiene una sola dirección, seguir la línea del Mesías. Por eso hay muchas cosas que se ignoran y no se plasman en las Escrituras. Pero cual sean las dos líneas, lo cierto es que Abraham tuvo otra concubina, de los cuales nacieron todos estos hijos. Y hubo uno de los hijos representativos que fue Madián, que se convierte más adelante en enemigo de Israel. Recordemos por allá en el libro de los Jueces que los madianitas atacaban constantemente al pueblo de Israel y Dios levanta jueces, como en el caso de Gedeón, porque Madián estaba empobreciendo a Israel. Y estos madianitas salieron del mismo Abraham, igual que Ismael. Qué interesante ver siempre esa constante, cómo los demás hijos de Abraham fueron adversarios hacia esa simiente donde iban a ser un pueblo milagroso a través de Isaac. Por eso Dios le dice a Abraham, separa a tu hijo Isaac. Y dice la Biblia que Isaac, su hijo, vivía aparte. Dios lo guardó a través de Abraham. Dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.
porque era el hijo de la promesa, el hijo milagroso, ese hijo basado en la gracia de Dios, ese hijo que solamente tuvo intervención divina por su imposibilidad de nacer. Después viene la muerte de Abraham, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, número 1, murió anciano, número 2, y lleno de años, número 3, y fue unido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, es decir, que estos dos hijos se unieron para sepultar a su padre en la cueva de Macpela, cueva que él compró para enterrar a Sara, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar el Eteo, que está enfrente de Manré. Este Manré fue siempre la habitación de Abraham. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo en gran manera a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Así se llamaba un pozo específico, y ese fue el lugar de Isaac, el pozo del viviente que me ve, representando como aquella hermosa presencia de Dios continua en él. Aquí hace después una clasificación de los descendientes de Ismael, 12 príncipes que están representados aquí en el verso 13, príncipes como Nebaiot, Cedar, Adbel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por familia. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido con su pueblo. Ya después de esto, del verso 19, se pronuncia el nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Y miremos nuevamente esa línea de gracia y esa línea de milagrosa, porque Rebeca igualmente era estéril. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac, tuvo que orar fuertemente Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los dos hijos luchaban dentro de ella. La pregunta es, ¿cómo se dieron estos bebés, estos fetos? Darse cuenta que el ser primogénito era una gran bendición dentro de la cultura judía. Parece que lo llevaran en el ADN. Lo interesante es que Dios le dice, hay dos naciones dentro de ti. Hay dos naciones en tu seno. Hay dos pueblos. Y estos dos pueblos van a reñir entre ellos y serán divididos. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ahora, ¿quiénes nacieron? Nacieron Jacob, y de Jacob se va a derivar el pueblo de Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel más adelante. Y de Esaú salen los llamados edomitas, Edom o edomitas, que se van a constituir enemigos acérrimos de Israel. Esta palabra Edom significa rojo. Por eso en muchas ocasiones vamos a ver ese color rojo representado en Edom, descendientes de Esaú. También ellos van a tomar un monte clásico que va a representar los edomitas, que es el monte Mizpa. Y esta generación se va a convertir en enemigos acérrimos de Israel. Pero vamos a seguir leyendo aquí.
Dice que el mayor servirá al menor. Recordemos que el mayor va a ser Esaú. El menor va a ser Jacob. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañar o en el talón de Esaú, es decir, con el fin de meterlo en el vientre para él poder sacar la cabeza. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Jacob la bendición de la primogenitura? Y por esta razón fue llamado su nombre Jacob, para que usted lo anote en su cuaderno de notas, notebook. La palabra Jacob significa engañador, el que engaña, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ellos le dieron a luz. Es decir, que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años, pero vino a concebir después de los 30 años, o sea que eso no fue de la noche a la mañana. Ya después crecidos estos muchachos, tanto Esaú como Jacob, se comenzaron a caracterizar. Esaú comenzó a ser diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en sus tiendas, en su casa, casero. Y amó Isaac mucho a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca siempre se inclinaba por Jacob. Y dice la Biblia que Jacob en una de esas comenzó a hacer un guiso, un potaje. Unos dicen que eran lentejas, otros dicen que eran frijoles. Bueno, el color rojo es más dado a los frijoles que a las lentejas. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Usted más adelante va a ver que el final de Edom lo pronostica el profeta Abdías. Dentro del compendio de los profetas que comúnmente se le dicen menores, pero no se le deben de decir menores, sino los 12 profetas. Estos profetas, que son 12, hay uno que se llama Abdías y dedica solamente un solo capítulo a la destrucción de Edom, al castigo de Dios sobre Edom. Estos edomitas se caracterizaron siempre por ser aguerridos, por ser molestosos, por poner tropiezos. Usted va a ver ahí Edom más adelante interfiriendo el paso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, van por el desierto y ellos van a cruzar a Edom y ellos no lo permiten y se convierten en tropiezo para Israel. Y por esa razón, o esa es una de las razones por la cual Dios extermina a Edom, que eran descendientes de Esaú. Entonces dice aquí, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Pero estas palabras de Esaú le van a costar lloro y llanto. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve a mí la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En el tiempo antiguo la primogenitura era sumamente importantísima. ¿Por qué? Porque era el hijo que más llevaba herencia, era el quien se le delegaba la autoridad, siempre tenía el derecho a la doble porción. Él llevaba el nombre, llevaba la simiente. Él no tenía derecho a la primogenitura, pero deseó profundamente la primogenitura.
Ahora, la primogenitura en ese tiempo era para el hombre, para el sexo masculino y para el nacido primero. Ahora, en el tiempo actual, la primogenitura ya no se mide por esto, porque la Biblia dice que ya ante Jesucristo no existe hombre y mujer, ni escita, ni griego, ni hebreo. Ahora la primogenitura es para aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice por allá en Hebreos capítulo 12 que nosotros hacemos parte de la congregación de los primogénitos. Por eso Jesús siempre dice que es el primogénito entre los muertos, Él es la primicia. ¿Por qué? Porque es que el primogénito es representación de autoridad, el primogénito está relacionado con mayor fuerza, el primogénito está relacionado con posicionamiento mesiánico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 12, Él con su palabra nos hizo primicia de sus criaturas. Cada persona que ha recibido a Jesús, que ha nacido de nuevo, se convierte en un primogénito. La iglesia es la congregación de los primogénitos, no porque haya nacido primero, sino porque ha recibido el primogénito que se llama Jesús. Esto lo estaremos desarrollando mucho más profundo en el siguiente capítulo, que es el capítulo 26. Mil bendiciones y estaremos en unos próximos minutos con el Salmo capítulo 25 y posterior Mateo 25. Bendiciones.